Después de haber tenido otros 2 episodios donde hablamos sobre historia del cooperativismo y hablamos sobre órganos colegiados, hoy corresponde ahondar un poco más en cómo son esas cooperativas, qué tipos de cooperativas tenemos, cómo es que se pueden clasificar de acuerdo a lo que la ley nos permite y cuál es la obligatoriedad que tiene incluso Costa Rica en términos de enseñanza primaria y secundaria para la educación cooperativa. Siendo que desde hace muchísimos años, a partir de la ley 6437, se faculta la obligatoriedad para la enseñanza de educación cooperativa a los y las estudiantes de este país. Entonces hoy vamos a tener un recorrido bastante interesante. Vamos a ver al final de este episodio, a recordar algunos casos de éxito y tipos de cooperativas en esos casos de éxito que hay en Costa Rica. Y a partir de eso esperaríamos haber finalizado este episodio entendiendo un poco más cuáles son las formas en las que si nosotros quisiéramos conformarnos como cooperativa podríamos optar para hacerlo. Pero para poder entrar en materia es importante que nos devolvamos un par de pasitos atrás a los 2 episodios que vimos antes y que retomemos cuáles son los requisitos para formar o constituir una cooperativa, porque mucho hablamos de los conceptos, de la estructura, de cómo están organizadas, pero ¿qué tenemos que hacer si somos un grupo de personas que queremos conformarnos como una cooperativa? Y en episodios anteriores hablamos del Infocop, que es el Instituto de Fomento Cooperativo, quien tiene una labor primaria y elemental en la constitución de las cooperativas, porque es el ente de consulta, de asesoría y de acompañamiento desde que tenemos esa idea de cooperativizarnos. En este sentido, porque ya lo habíamos visto también en otras clases o en otros episodios, utilizando el modelo cooperativo como modelo empresarial, porque también ya hemos visto que existe el modelo cooperativo como un modo de vida y que al final de cuentas se entrelazan. Entonces el Infocop pone en su página web a disposición de todos nosotros la información necesaria para poder cooperativizarnos, pero hoy vamos a repasar más allá de los documentos que pueden encontrar en la página del Infocop y inclusive que el mismo Cenecop puede facilitarnos, cuáles son esos pasos a seguir. El primero es conformar un comité central de organización. El comité central de organización es la figura de inicio cuando un grupo de personas, que parte inclusive de la definición de qué es una cooperativa, demuestran interés en conformarse como tal y hay algún giro de negocios que quiere materializarse en la razón jurídica que es una cooperativa. Entonces se unen estas personas que a partir de la reforma de la ley 104/51 de reciente aprobación, conocimiento de todos nosotros, pueden ser de 8 personas y que también más adelante vamos a ver que existen tipos de cooperativas que podemos conformarnos como tal. Entonces lo primero es formar el comité central de organización, definir una cuota de admisión, cuál es esa capital inicial que vamos a aportar como cooperativistas, que más adelante vamos a conocer como certificado de aportación. Y entonces en ese momento definimos cuál es el monto global del capital social con el que va a contar la cooperativa. Que si quisiéramos hacer alguna comparativa hacia una sociedad anónima, esto hace las veces del capital inicial o de la inversión inicial que usamos la empresa cooperativa para poder empezar en funcionamiento. Entonces se hace el comité central de organización, se define en el comité central de organización cuáles son las responsabilidades de cada uno de los integrantes, sea de 8 personas o sea de más, de acuerdo a la reforma de la ley, y posterior a eso se empiezan a preparar los estatutos sociales de la cooperativa. Y aquí quiero hacer énfasis en la importancia que desde el momento en el que deseamos cooperativizarnos, prestemos atención a lo que estamos colocando en esos estatutos, porque el estatuto de una cooperativa tiene carácter legal, nos permite hacer y entender cuáles son nuestros deberes y derechos como asociados cooperativistas, pero también puede ser, como diríamos coloquialmente, un arma de doble filo, porque podemos limitarlos tanto o extenderlos tanto que después nos podamos perder un poco en la ejecución de las cooperativas. De todas formas, el Infocop hace un trabajo exhaustivo en la revisión de esos estatutos y esa revisión de esos estatutos, a partir de la experiencia que tiene el Infocop, permite que la conformación de esa cooperativa sea más limpia.
Una vez que tenemos esos estatutos preparados, es importante tener, y creo que esto per se no lo incluye el Infocop, pero a mí siempre me gusta comentarlo, y es que es importante que exista un estudio de mercado preliminar sobre el giro de negocios que nosotros queremos trabajar en la cooperativa para poder ver cuál va a ser nuestro papel, nuestra participación, incluso cuál es la participación deseada y programada de esa cooperativa a largo plazo, para que aunque sea un modelo cooperativo basado en principios sociales, la parte empresarial funcione y sea un éxito esperado. Inclusive podemos hablar, que lo vamos a ver en el último episodio de estos que estamos hablando de cooperativismo, de que podamos escalar la empresa cooperativa de forma adecuada, que podamos hablar de innovación en medio del modelo cooperativo. Entonces, repasando los pasos hasta donde vamos, se conforma el Comité Central de Organización, se define la cuota de admisión, que esta definición de la cuota de admisión inmediatamente nos lleva a definir el monto de capital social que tendrá la cooperativa, que por supuesto que es la suma de todas las cuotas de admisión de los asociados, que ya hemos visto también el concepto asociado en los episodios anteriores. Se prepara el estatuto, que repito, es la norma que nos cobija de primera línea a los cooperativistas, acompañada de los reglamentos y los otros entes o los otros documentos que tiene la cooperativa al interno, así como la ley y otras leyes conexas. Cuando ya tenemos esto y hemos hecho un poco ese estudio de mercado para entender cómo vamos a posicionarnos, cuál va a ser nuestro lugar en el mercado, pese a que seamos una empresa cooperativa, esto no nos exenta del juego del mercado de compra y venta de servicios y de bienes, es necesario y además es requisito por parte del Infocop que nosotros elaboremos un estudio de posibilidad, viabilidad y utilidad. Y así lo solicita el Infocop en cada uno de los formularios en que se nos dan. Inclusive existen algunos formatos de guía para que podamos llevarlo a cabo. Aquí que es importante, porque tal vez si usted es administrador, si usted tiene alguna formación en economía, en derecho, tal vez esto se le haga muy sencillo. Pero si usted no es administrador de carrera y usted es un emprendedor cooperativista que no tiene mayor formación administrativa, es importante que sepan que no debe de agobiarles este requisito. ¿Por qué? Porque en el Infocop existen personas capacitadas para podernos dar esa asesoría. Además, si nos devolvemos a los principios cooperativos y nos devolvemos al principio de cooperación entre cooperativas, deberíamos los cooperativistas sentirnos tranquilos y confiados en que si vamos a tocar las puertas a alguna otra cooperativa más grande para poder entender este tipo de requisitos, vamos a tener quien nos pueda colaborar. Las uniones nos pueden colaborar, el CENECOP nos puede colaborar. Podemos inclusive, si el capital social nos lo permite, pedir ayuda profesional en alguien para poder tener un estudio de viabilidad y utilidad que nos garantice la estabilidad, por lo menos, o la identificación de cuándo tendremos punto de equilibrio en nuestra empresa cooperativa. Entonces, al principio, esto es parte de lo que tenemos que hacer para conformar una cooperativa. Una vez tenemos esto, debemos de enviar toda la documentación al Infocop para que el Infocop revise de primera mano cómo estamos y nos dé el aval para la conformación. Cuando ya tenemos todo esto listo, pasamos al proceso con el Ministerio de Trabajo de la inscripción de la razón social de la cooperativa. En medio de toda esa conformación tenemos que ir clarificando el nombre cooperativo, el nombre empresarial, la definición del perfil del asociado, la definición del giro de negocios, el tipo de cooperativa que yo pretendo conformar con todos los otros asociados. Y ahí en ese último es donde hoy nos vamos a concentrar. ¿Por qué nos vamos a concentrar ahí? Porque a final de cuentas es lo que nos permite después tener un mayor, un menor alcance o tener que seguir un procedimiento u otro en toda la forma en la que nos desarrollamos ya después inscritos como cooperativas. Entonces, para esto, a priori, en el artículo 15 de la Ley de Asociaciones Cooperativas se indica que existen cooperativas de diversos giros comerciales. Tenemos de consumo, de producción, de comercialización, de suministro, de ahorro y crédito, de vivienda, también de servicios. Tenemos cooperativas escolares y juveniles, de transportes, y probablemente donde yo voy mencionando todas estas, a ustedes les vengan a sus memorias palabras COP en alguna empresa o algún servicio que ustedes han usado. Entonces nos volvemos COPEAGRI, CONAPROSAL, etc. Y así
podemos, o es con una de las formas más fáciles que podemos identificar si estamos tratando con una cooperativa. Pero en esencia, es importante que sepamos que el artículo 15 nos faculta para cualquier desarrollo de bienes o servicios, en el tanto nosotros tengamos el perfil del asociado correspondiente para eso. Entonces, si quisiéramos ir a la ley, a los artículos siguientes del 15, ahí podemos encontrar la definición a detalle. Hoy vamos a mencionar los que principalmente hemos sido usados. Entonces, importantísimo, en el artículo 99 se definen estos tipos de cooperativas que pueden ser de cualesquiera de los que les mencioné antes y que ahorita volveremos a ellos en dos, bueno, en tres, pero los más usados son dos. Las cooperativas de autogestión, en el artículo 99, y aquí me permito leerles el artículo a detalle para que tengamos bastante claridad de qué es una cooperativa de autogestión. El artículo 99 de la LAC dice que las cooperativas de autogestión son aquellas empresas organizadas para la producción de bienes y servicios, y aquí subrayado y en negrita, en las cuales los trabajadores que integran todas las actividades de las mismas son los asociados y aportan directamente de su fuerza de trabajo. Entonces, si nos vamos a otras cooperativas en las que, por ejemplo, las de ahorro y crédito, en las de ahorro y crédito nosotros vamos, abrimos una cuenta de banco, bueno, una cuenta en la cooperativa, no una cuenta de banco, en la cooperativa una cuentita, vamos ahorrando, pero no precisamente somos los que hacemos el trabajo administrativo para que pueda suceder esa cooperativa. Entonces nosotros llegamos a COSIQUE y nos atiende alguien que podría o no ser asociado en esa cooperativa. Pero si nos concentramos en el modelo de cooperativas de autogestión, aquí es diferente y suelen estar muy relacionadas con cooperativas que tienen que realizar actividades productivas. Entonces, ustedes, señoras, señores, si tienen, por ejemplo, un grupo de señoras, y incluso hay cooperativas de este tipo, que se encargan de producir artesanías, y son artesanías diversas, podrían conformarse como una cooperativa de autogestión para poder tener el desarrollo de su giro de negocios en común. ¿Por qué? Porque ustedes dirían, no, pero igual yo puedo venderlo sola. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería una razón para que ustedes se puedan conformar como tal? Y es que ya de por sí el mercado costarricense es muy pequeño. Entonces, cuando nosotros compramos en este tipo de emprendimientos materias primas de forma individual, es muchísimo más caro que si lo hacemos en conjunto. Entonces yo siempre les recomiendo, o es una de las formas jurídicas en las que nos podemos organizar, que si usted tiene un emprendimiento de este tipo, la cooperativa de autogestión podría ser el modelo que usted ande buscando para poder hacer un desarrollo de su giro de negocios más eficiente, que usted pueda elevar el margen en su cooperativa, porque puede acceder a compra de materiales en mayor cantidad más baratos, porque tiene entonces la unión de todas las personas que están conformadas, porque puede acceder a créditos de banca para desarrollo que pueden estar orientados a cooperativas también, y en fin. Pero volviendo al concepto, las unidades de producción destinadas al funcionamiento están bajo el régimen de propiedad social con carácter indivisible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos conformamos en cooperativa de autogestión, todos somos parte de un solo giro de negocios y todos somos parte de una cooperativa en sí misma. Y vamos a conformarnos como si fuera un engranaje en el que, para que funcione la cooperativa, todos los asociados y los asociados tienen que hacer su parte de forma autogestionada. Entonces este es el modelo de autogestión, que si seguimos más para adelante, en el artículo 100 también de la LAC, define el objetivo de las cooperativas de autogestión y dice en el inciso A, y resaltado en negrita también para que nos quede bastante claro, que el objetivo es propiciar el pleno desarrollo del hombre y de la mujer al ofrecer un mecanismo de participación organizada para los trabajadores en el país. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos, por medio de producción de bienes y servicios, tomar decisiones y hacer un reparto de los beneficios socioeconómicos a partir de un esfuerzo común. Entonces, en lugar de ir por la vida sufriendo las penurias que tienen que ver con el emprendimiento en etapas iniciales, podemos agruparnos para poder obtener mayores beneficios y empresas más eficaces. Ese es el modelo cooperativo de autogestión, que podríamos también detallarlo más, pero que si su interés es conformarse como una cooperativa de autogestión, el Infocop tiene todas las herramientas para que pueda profundizar en cómo puede desarrollarse y cómo más. Inclusive todos los formularios para poderse
inscribir como tal, también los puede encontrar en la página del Infocop. Y el Cenecop también es un ente de consulta en estos casos, porque su objetivo principal es capacitar a los y las cooperativistas, entonces pueden darnos también muchísimo soporte y muchísima asesoría en estos casos. Entonces, importante ya, entendiendo que existen las cooperativas de autogestión, entender que existen las cooperativas de gestión. Las dejé de segundas porque son muchísimo más sencillas de entender, es la mayoría de las cooperativas que están inscritas en este país. ¿Y cómo se conforman? Por una cantidad de asociados que a partir de la reforma de la ley igual pueden ser 8, pero que no necesariamente esos asociados tienen que desarrollar las actividades necesarias para la producción y para la puesta en marcha de esta cooperativa. Eso quiere decir que esos asociados podríamos ser nada más los que aportamos nuestro capital, y si es una cooperativa de ahorro y crédito, los que aportamos en esa cooperativa de ahorro y crédito, pero también podríamos ser asociados a otras cooperativas de gestión en las que no son necesariamente ahorro y crédito, sino que tienen otros giros de negocios y que más adelante las vamos a ver. En esta no quiero profundizar porque es la que más conocemos, me interesaba muchísimo que tuviéramos la figura de autogestión bastante clara para poder seguir adelante. Entonces, si quisiéramos ahondar en cuáles son los tipos de cooperativas, ya no desde la óptica de conformación legal, sino de los tipos que también la ley lo faculta, pero que ya tienen que ver muchísimo más con giro de negocios, podríamos hablar de que existen cooperativas de producción y tal cual una empresa sociedad anónima, la cooperativa de producción es aquella en la que a partir de materias primas producimos un producto terminado y lo comercializamos o se lo damos a un distribuidor. Esas son las cooperativas de producción. Por ejemplo, las cooperativas agropecuarias. Si nos vamos entonces al caso Copeagri, por ejemplo, que más tarde lo vamos a hablar, esta califica aquí perfectamente. También están las cooperativas de consumo, y que las cooperativas de consumo son aquellas organizaciones que lo que hacemos es comprar y vender. Entonces, si también quisiéramos buscar una analogía en sociedades anónimas, hay muchísimas empresas que se encargan de importaciones, de comprar en el mercado local y revender. Lo mismo hacen las cooperativas de consumo. Y aquí yo quisiera ser puntual en la oportunidad que tenemos los y las cooperativistas de generar este tipo de cooperativas. Yo siempre he pensado en la necesidad de que exista una distribuidora con base cooperativa, tal cual existe Siamesa, tal cual existe Edipo, tal cual existe otras otras empresas de distribución en este país. ¿Cómo es posible que tengamos una gran cantidad de cooperativas y que no tengamos una cooperativa de distribución de base que nos permita entender todo el giro de negocios o entender toda la parte de distribución para poderla ofrecer no solamente a los otros cooperativistas, sino también a otras empresas que lo requieran, con una base social, con una base cooperativa? Actualmente existen figuras jurídicas como las empresas de zona franca CEL, que también me imagino una cooperativa de consumo metida en un giro de negocios como este, y que lo que ofrecen son servicios logísticos especializados. Imaginémonos entonces a 8 personas del gremio de la logística pudiéndose unir para conformar una cooperativa de consumo en estos sentidos, aprovechando todas las bondades de los tratados de libre comercio que tenemos en este país, importando productos para distribuirlos en este país, por ejemplo. Eso es una cooperativa de consumo. Están las cooperativas de ahorro y crédito, que creo que estas son muy transparentes a muchos de nosotros, y que creo que en estas cooperativas muchísimos cooperativistas se hacen cooperativistas por accidente, porque requieren un crédito y entonces parte de los requisitos es asociarse a la cooperativa. Pero ya cuando esto sucede, empieza a existir esa conceptualización de qué otros beneficios se me ofrecen además de solo sacar el crédito. Porque si yo voy y saco un crédito en banca, sea pública o privada, yo lo que hago es desembolsar mes con mes la cuota para ir bajando una tasa de intereses, para ir bajando un principal. Pero en las cooperativas de ahorro y crédito, y si ustedes tienen algún crédito con cooperativas, los invito a que vayan y que revisen sus estados de cuenta. Existe un rubro que se llama capital social. O sea, cada vez que nosotros hacemos ese desembolso, ese pago de ese crédito, se va haciendo como un ahorro a la par. O sea, se me va a devolver al final en medio de toda la operación. Y esto responde a uno de los principios de las cooperativas, que es hacer una distribución de la riqueza más apropiada. Sí, me están dando un crédito, estoy pagando unos intereses como tal, y con esto estoy asociado a la cooperativa, pero al final del ejercicio económico que fue ese crédito, voy a tener otros beneficios. No solamente hice el desembolso para que alguien más
esté engordando sus arcas. Entonces son las cooperativas de ahorro y crédito. Y después tenemos las cooperativas de servicios, que tenemos infinidad en este país. En otros episodios les hablaba sobre Copesa, por ejemplo. Tenemos el taller de aviones del mundo, uno de los talleres de aviones del mundo más cotizados, diría que de los primeros en América, en donde vienen aviones de todas partes para poderse atender aquí, a servicios de mecánica. Tenemos cooperativas de servicios de salud, y que incluso están haciendo un papel en medicina y en atención primaria espectacular comparado con otras ofertas que tenemos ahorita, sean público o privadas, utilizando la base de los principios cooperativos. Y así otro montón. Tenemos cooperativas de servicios de capacitación, tenemos oferta académica por medio de cooperativas también, tenemos cooperativas, colegios, escuelas cooperativas que están haciendo un papel extraordinario en la capacitación de los jóvenes y de los niños y adultos. En la zona sur, y más adelante vamos a profundizar también en este caso, hay una cooperativa de servicios educativos que todos los años puntúa a sus estudiantes entre los mejores ranqueados para ingreso a las universidades públicas de este país, y eso nos dice que estamos haciendo bien las cosas como cooperativistas. Están las cooperativas escolares, y aquí me quiero devolver a la ley 6437 que les hablaba al principio en la introducción de este episodio, y quiero recordar la importancia que tienen las empresas cooperativas escolares y estudiantiles en la formación de cooperativistas, de un semillero de cooperativistas que después se conformen en profesionales, ya sea de base cooperativa o que conformen cooperativas en sí mismos. En este país tenemos el privilegio de que por ley tenemos que enseñar cooperativismo en las escuelas y en los colegios, y para eso tenemos la figura de profesor con recargo cooperativo. Y si usted es profesor que está viendo esto, sé que también su labor es ardua y agotadora, porque tenemos que enseñarle sobre cooperativismo a los estudiantes y compartir con otra agenda importante también de las funciones que se tienen. Pero las cooperativas escolares estudiantiles, y en especial a partir del año pasado, que también se crea o se genera o se le da el valor y la importancia al apoyo al emprendimiento, sea cooperativo o de otras áreas, desde la base educativa. Entonces, tienen un valor y una importancia tal en que podemos formar un semillero de personas que puedan después seguir este modelo y que pretendan cooperativizarse a partir de lo que veremos en el último episodio, con cooperativas ya sea de plataforma, que viene siendo pues uno de los modelos más innovadores en términos de conformación cooperativa, y también de otros giros, de otras razones sociales, empresariales, pero que también debería de estar en el cooperativismo. Como también personas con una base de valores y principios que en su modelo de vida lo van a hacer muy bien. Muchos de los que somos ahora consultores del Cenecop, de Fundepos, que hablamos de cooperativismo, salimos de una cooperativa estudiantil, y creo que eso ha marcado en muchos de nosotros un hito en hacia dónde vamos a dirigir nuestra vida profesional, hacia dónde y cómo tomamos decisiones en un entorno profesional demandante y altamente exigente, aunado a otras cosas también, pero por supuesto que el cooperativismo ha tenido ese impacto. Entonces son las cooperativas estudiantiles. Creo que es necesario recordar el impacto social y económico que tienen las cooperativas en este país, cada uno de esos tipos que les he venido comentando, y cuál es el impacto que tienen en Costa Rica. Tenemos cooperativas cafetaleras, tenemos cooperativas de servicios múltiples, de electrificación, les hablaba del taller de aviones que tenemos en Costa Rica, tenemos servicios de salud, tenemos el primer call center de Copesuperación, que son personas con alguna discapacidad, y que no tenemos otra empresa de ese tipo en Costa Rica, sea cooperativo o no. Entonces hemos innovado en ese sentido. Entonces, entendiendo que existen de todos estos tipos de cooperativas, yo quisiera hablarles de algunos casos. Ya les he venido hablando un poco de Copesa, y creo que vale la pena otra vez resumir que tenemos el honor de tener una cooperativa de profesionales de alto rango en términos de mecánica, y esa es Copesa, y que para mí es uno de los casos de éxito más interesantes, porque ha logrado mezclar un giro de negocios altamente técnico y especializado con el modelo cooperativo, y a la fecha siguen dando ejemplo de qué es.
El otro ejemplo y caso de éxito, que creo que ya también lo hemos mencionado en otros episodios, es la Dos Pinos, que por su nombre cooperativo la reconocemos como Cooprole o Cooperativa de Productores de Leche, y que ya no solamente está en este país, sino que ha inclusive abierto operaciones en otros países de la región, inclusive en República Dominicana, y que todo el giro de negocios parte de la base cooperativa para poder conformarse. Y que yo creo que todos nosotros, todos los días, consumimos algún producto de Dos Pinos y tenemos la ventaja de poder decir que una de las principales empresas de este país es cooperativa. En el último informe de aprovechamiento hecho para no solamente están contempladas las cooperativas, sino empresas de otras razones sociales, se deja a Dos Pinos como la empresa número 1 de este país. O sea, en este país tenemos la dicha de que la empresa, compitiendo con FIFCO, compitiendo con 3M, compitiendo con P&G, compitiendo con otras empresas de producción o no de producción, se mantiene a la cabeza en las formas en las que lidera sus equipos, cómo capta capital humano, cuáles son sus métodos de producción, cuál es la forma en la que genera una nueva cartera de productos, cuál es la forma en la que atiende sus procesos de producción desde una óptica de sostenibilidad, de carbono neutralidad, en apego con iniciativas como objetivos de desarrollo sostenible. Entonces podemos darnos el lujo de decir que en este país la principal empresa es una cooperativa y que sustenta su base cooperativa para poderla trasladar a que exista un modelo empresarial adecuado, rentable, pero con una base social importantísima. También tenemos Copevictoria. Copevictoria es una cooperativa, pues la primera cooperativa de este país y que a la fecha sigue siendo la opción, si lo quisiéramos ver desde una óptica de mercado, de consumo de azúcar para la mayoría de los costarricenses y que se ha diversificado hacia otras áreas, pero que sigue siendo su base el azúcar para todos el consumo y el giro de negocios de esta cooperativa. También tenemos cooperativas de arroz, de sal, de café, de aceite. En la zona sur tenemos a Copeagri, que es la cooperativa o la empresa cooperativa que desarrolla la marca En Su Punto, y que también los invito a que los productos que tienen en su alacena los vayamos y los revisemos a ver si detrás de ese nombre comercial o de esa marca hay un nombre cooperativo y que estemos contribuyendo a tal. Aceite En Su Punto lo es, y también tienen otras opciones, no solamente de aceite, sino también de margarinas y mantequillas y otros productos asociados. Pero también es una cooperativa que en la región del sur ha ayudado a que gran cantidad de familias, gran cantidad de asociados tengan un mejor estilo de vida, un mejor nivel de ingresos, un mejor desarrollo, y creo que también lo hemos comentado en otros episodios, pero todos los lugares de este país donde existe un desarrollo cooperativo alto, San Carlos, el sur, Pérez Celedón, también Guanacaste, si vamos a las áreas donde están las cooperativas de servicios eléctricos, el mismo Alajuela en Naranjo, en Grecia, donde existe gran cantidad de cooperativas, tenemos un alto desarrollo económico, tenemos un alto desarrollo académico de las personas que viven ahí, porque el modelo cooperativo en cada uno de sus tipos de cooperativas baja hacia toda la población y permite una distribución más equitativa de la riqueza. Y no solamente de la riqueza económica, sino de la riqueza en conocimiento, de la riqueza en modelo de negocios, de la riqueza en cómo hacer las cosas. Creo que uno de los mejores ejemplos es San Carlos y cómo podemos ver ese desarrollo tan importante que hay en la población. En el sur tenemos, que lo dejé para último porque para mí es importantísimo entender la educación, y pues ya lo tenemos de todas formas en los principios cooperativos, la importancia de la educación para poder mantener este modelo en el tiempo. Pero en el sur hay una cooperativa de servicios educativos que ya se ha ido extendiendo, ya también tiene sus servicios en Pérez Celedón, no solamente en Buenos Aires de Pérez, sino en el centro de Pérez también, y que surgió a partir de una necesidad. Hace unos años Pindeco tenía, la empresa Pindeco tenía una escuela dentro de su condominio y sus instalaciones, donde iban los hijos y hijas de algunos pues de los trabajadores de Pindeco. Y en algún momento, por una decisión estratégica, se toma la decisión de cerrar el flujo que existía para esa
para esa escuela cooperativa. Bueno, esa escuela cooperativa en ese momento no la era, para esa escuela donde iban los hijos y las hijas de los trabajadores de Pindeco, que también en ese momento era de alta calidad esta escuela. Entonces le dicen a los profesores, bueno señores, nosotros vamos pues a retirar el presupuesto que existe para esto, y entonces de momento les ofrecemos que ustedes puedan seguirse desarrollando aquí, pero busquen, señores, me refiero a profesores, a todos la fuerza de trabajo que existía en la escuela de Pindeco. Y entonces los profesores tomaron la decisión de conformarse como una cooperativa estudiantil o que ofrece servicios académicos para escuela y más adelante colegio, y con mucho éxito lo lograron. A la fecha tienen la escuela en las instalaciones originales de Pindeco, pero también abrieron su segundo escuela en Pérez Celedón Centro, y como les decía antes, todos los años se rescatan del Colegio Cooperativo Pindeco, de la Escuela Cooperativa Pindeco, los mejores promedios de ingreso a las universidades públicas de este país, que son como una de las formas de medir ese impacto en la enseñanza que tenemos. Tienen un modelo educativo innovador, amparado a metodologías como Montessori y que están en constante capacitación para poder ofrecer un mejor servicio. Entonces yo creo que es uno de los tipos de cooperativas que deberíamos de replicar, deberíamos de observar si es una buena solución para los servicios de educación de este país, porque se ha demostrado que ofrecen un servicio de alta calidad, con formación bilingüe, trilingüe, en habilidades artísticas, en habilidades de otros tipos que no solamente responden a la inteligencia pues académica y de números, sino también otros tipos de inteligencia. Entonces, hemos hecho un recorrido por los tipos de cooperativas que existen, por los tipos de cooperativas que la ley nos permite conformar, y adicional por los requisitos que en las cooperativas tendríamos que cumplir, o los pasos que tendríamos que llevar a cabo para conformarnos como tal. Y también repasamos algunos casos de éxito. Recordamos cooperativas de productos y servicios de este país que nos llenan de orgullo como costarricenses y como cooperativistas, porque nos permiten poder reconocer el modelo cooperativo como un modelo opción, como un modelo que nos puede llevar a la rentabilidad, que nos puede llevar al crecimiento económico, social de este país y de la región. Y creo que vale la pena poder vernos en el último episodio de esta serie de episodios sobre cooperativismo, para poder entender y hablar de cómo podemos agarrar ese modelo tradicional cooperativo y convertirlo en un modelo de innovación y convertirlo en una oferta de cooperativas que puedan enganchar a las nuevas generaciones. Y entonces hablaremos en ese último episodio sobre cooperativas de plataforma, por ejemplo, sobre negocios digitales, sobre cómo podemos entender el modelo cooperativo como un modelo innovador en sí mismo. Ha sido un gusto compartir este tercer episodio y nos vemos en el cuarto episodio. Muchísimas gracias.